ligadura de una variable. Entonces, una variable, ¿cierto? Es fundamental en los lenguajes de programación. Una variable puede ser declarada y posteriormente ligada o referenciada. Entonces, una declaración, ¿cierto? Es lambda x, bueno, lo que necesitamos, o led, y referencia es como valor x, por ejemplo, y f de x, y como valor procedimiento. Entonces, una variable está ligada al lugar donde se declara. El valor ligado o referenciado por la variable es su denotación. O sea, básicamente, eso nos ayuda a ver cuál es el dominio de una variable. Cada lenguaje de programación tiene asociadas unas reglas de ligadura que determinan a qué declaración hace referencia cada variable. Y dependiendo del momento de aplicación de las reglas antes o durante la ejecución, los lenguajes se denominan de alcance estático o dinámico. Nosotros usualmente trabajamos con lenguajes de alcance estático, donde usted como programador dice dónde viven y dónde mueren las variables, ¿sí? Entonces, si una variable es una variable, la variable x ocurre libre si, solo si, es igual a e. Si la expresión e es de la forma lambda y e', entonces la variable ocurre libre si, solo si es distinto que x y x ocurre libre en e. Si la variable ocurre de la forma e1, e2, ¿cierto? Entonces x ocurre libre si, solo si x ocurre libre en e1 o E2. Sí, está bien. Vamos a ver, entonces la variable X ocurre si es distinto, si Y, si Y es distinto que X, o sea, si es distinto que S. Entonces, dada la definición anterior, vamos a ver si X ocurre libre o ligada en las siguientes expresiones. Entonces, aquí va a ocurrir ligada, ¿cierto? Porque este X, ¿cierto? Hace parte de la declaración del lambda. Por esa razón, aquí ocurre ligada, ¿cierto? Aquí la variable ocurre ligada, por esa razón. Miren la segunda regla. La expresión e, si es de la forma lambda y prima, entonces x ocurre libre si, solo si, y prima, o sea, y es distinto que x y x ocurre libre en e prima. Entonces, aquí ocurre ligada, ¿cierto? Porque ya está dentro de la declaración del lambda. Ahora, miremos esta. ¿X ocurre libre o ocurre ligada en esta declaración? ¿Alguien me puede decir si ocurre libre o ocurre ligada en esta declaración? Aquí es libre. Sí, aquí es libre. Es libre porque, pues la vemos acá. Primero es distinta que esta Y. Y segundo, ocurre libre, ¿cierto? Porque es solo la variable de acá. Perfecto. Ahora bien, muchachos. Pero como aquí ocurre ligada, ¿cierto? Todo esto va a ocurrir ligado. Bien. ¿Y esta expresión qué pueden decirme? ¿Ocurre libre o ocurre ligada? Libre, ligada, ¿por qué? ¿Cuál, profe? ¿La segunda? ¿La tercera? ¿Libre o ligada? No, la segunda. La segunda es libre, ¿no? Vamos a ver. Como esta es una expresión tipo E1, E2, ¿cierto? Entonces, miremos si en E1 ocurre libre. En E1, bueno, no está aquí en el Z, no está aquí en el Y pues aquí ocurre libre. Aquí ocurre libre, ¿cierto? Y pues no habría necesidad de evaluar nada más, con que uno de los dos basta, pero evaluemos los dos. Y X está solito acá, también ocurre libre. Libre o libre es igual a libre. Entonces, en esta segunda ocurre libre. Y acá indiqué en la definición anterior, perdón, y esta última, ¿me pueden decir si X ocurre libre o ocurre ligada? ¿Ustedes qué me pueden decir? Ligadísima, profe. ¿Por qué está ligadísima? Librísimo. No me enteras, no sé, pero pues supongo, o sea, espere. No sé. ¿Qué? Vale, revisemos las reglas de nuevo. Una variable X ocurre libre si la expresión E es igual a X, ¿cierto? Ocurre libre. Entonces, por ejemplo, si X está sola, ¿cierto? Solita, ocurre libre, no hay nada más que hacer. Si la expresión E es de la forma lambda y', entonces la variable X ocurre libre si, solo si Y es distinto que X, o sea, no debe ser igual a este argumento de acá, y X ocurre libre en la expresión interna. Y si la expresión es de la forma E1, E2, entonces X ocurre libre si, solo si, X ocurre libre en E1 o E2. Entonces, si ustedes notan, esta se va a dividir en dos. Esta viene siendo E1 y esta viene siendo E2, ¿cierto? Entonces, ¿qué forma tiene E1? ¿Ustedes me pueden decir? Que es libre solo si X
Y la expresión E es, si la expresión E prima tiene Y libre, ¿cómo es? Vamos de nuevo. Si la expresión es una variable, la variable x ocurre libre si solo si x es igual a e. Es decir, si usted encuentra una x sola, ¿cierto? Como expresión, es libre. Si esta segunda es de la forma lambda y prima, entonces debe ser distinto que este y ocurrir libre acá adentro, en la expresión dentro del lambda. Eso pues de acuerdo a las dos reglas, a las tres reglas que hemos visto. Y si la expresión y es de la forma E1, E2, entonces X ocurre libre si, solo si X ocurre libre en E1 o E2, ¿cierto? Entonces, este es E1 o E2. Basta con que X sea libre en alguna de las dos para ya decirlo. Y volvemos al primero. La primera expresión, muchachos, ¿qué forma tiene? E1. Libre, Está libre, profe. ¿Por qué es libre? ¿Por qué es libre? porque la Y está libre. Allá está ligada. Ve la X. No estoy preguntando, es por X. La X está libre y la Y X está libre. ligada. Está libre. Vamos a ver. Es distinto que esto. Bien. Y examinamos esta expresión, ¿cierto? Lambda yx. Como es distinto que esto, y x sola de por sí es libre. Por lo tanto, todo esto es libre. Y podríamos decir que toda la expresión es libre. Pero evaluemos la segunda. En la segunda tenemos, bueno, es distinto que esta entraría de la forma E1, E2, si lo notan. Miren, y miren, esta vendría siendo E1, otra vez, y esta vendría siendo E2. Entonces, con que ocurra libre en alguna de las dos, todo este pedazo es libre. Pongámosle E21 y E22, para no confundirlo. Entonces, ocurre libre porque es diferente que este Z ahí. X, pues, está sola, entonces es libre por definición. Entonces, aquí es libre. Y con esto sería suficiente para decir que todo E2 es libre. Pero, bueno, vamos a ver E22, como ocurre sola, también es libre. Entonces, libre, 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 y pues toda la expresión es X ocurre libre, ¿cierto? Ahora bien, dentro de esas mismas expresiones, yo les hago una pregunta. ¿En la segunda expresión Y ocurre libre? En la primera expresión, perdón. ¿Y ocurre libre? ¿N1? No, sí. No, es ligada, ¿no? No. Está ligada. ¿Por qué está ligada? Porque aparte que está en el lambda, también está ligada. Bueno, El lambda la liga. Exactamente, el lambda la liga. Y es ligada. Y lo mismo pasa en esta segunda, ¿cierto? Pasaría lo mismo con el Y. Entonces, muchachos, de acuerdo a esto, pues debemos determinar si una expresión ocurre libre o ligada. Para eso debemos recordar la gramática del cálculo lambda, ¿cierto? Un LS expression, un lambda expression es un identificador, lambda seguido un identificador por una expresión o dos expresiones tipo lambda. Identificador es una o más letras, ¿cierto? De acuerdo a esta gramática. Entonces, para esto vamos a construir un procedimiento, ¿cierto? Para determinar si una expresión ocurre libre o ligada, de acuerdo a las reglas que hemos visto, ¿cierto? Entonces, de acuerdo a las reglas que hemos visto, vamos a tomarles captura las reglas que hemos visto. Entonces, vamos a meterlos acá en el doctor Raquel. Entonces, Raquel Language. Entonces, nos dan EOPL y acá vamos a meter esto. Entonces, muchachos, entonces, vamos a ver. Define, occurs, ocurre libre. Vámonos en español. Ocurre libre. ¿Sí o no? Entonces, lambda, y aquí va a entrar una expresión, ¿cierto? Recuerden que la expresión entra en forma de lista, ¿no? Lambda expresión. Entonces, ¿qué pasa acá? Vamos a evaluar las condiciones. Las condiciones están dadas ¿por qué? Por la gramática, ¿cierto? Que vamos a tomarle una captura también a la gramática. Están definidas por esta gramática de aquí. Entonces, bien, muchachos, aquí está la gramática. Entonces, vamos a empezar a operar. Entonces, lo primero, ¿es un identificador? Entonces, la primera pregunta es, vea, ¿usted es un símbolo? Si esto es un símbolo, significa que ocurre libre. ¿Es claro eso primero? Muchachos, de acuerdo a las condiciones que he estado diciendo, ¿es correcto para ustedes? ¿O no? Si es un símbolo, pues no hay nada más que hacer. Eres libre, ¿sí?
¿Está bien ahí? Sí. ¿Sí? Espera. Ocurre libre, lambda, una expresión. Identificador. Indicador es un Sí. símbolo. Ah, entonces sí. Bueno, Vale, porque estos son los ejercicios que siguen. Yo les voy a colocar una gramática y ya la otra semana les voy a colocar el primer taller. Estoy esperando que sean adiciones y cancelaciones. Para saber cuál es la gente que queda. ¿Listo? Bien. Entonces, la segunda condición, ¿cierto? Entonces, si es un lambda, ¿cierto? Si car de expresión, ¿cierto? Si car de expresión es igual a lambda, ¿cierto? Si es igual a lambda, ¿cierto? Recuerden que viene de la forma lambda, identificador lambda expression. Entonces, hay que preguntar, ¿cierto? Si la variable, perdón, aquí debe ingresar la variable que ando buscando, ¿cierto? Entonces, var. Y esta primera, SQB, qué pena, var expression, ¿sí? Si la variable que ingresa es igual a la expresión, entonces ocurre libre. Por otra manera, se evalúa el caso lambda, ¿cierto? Entonces, lo primero que preguntamos, si el indicador que está aquí, ¿cierto? Es igual a la variable, ¿cierto? Entonces, tiene que pasar de que no sea igual. Entonces, ¿cómo sacamos, muchachos? ¿Cómo sacamos el identificador del lambda? ¿Alguien tiene idea? ¿Cómo sacamos el identificador del lambda? ahí no dice el profe, ahí no estás colocando identificador como car x, o sea, ¿no? Sería el KDR, ¿cierto? Que es el segundo de la expresión, pero resulta que este nos devuelve una lista. Sería el car, ¿cierto? Como esto es una lista, sería el car del KR. Recuerden que un lambda expression viene de la siguiente manera. Lambda x, por ejemplo. Entonces, no sé qué carajo le pasa a esa vaina. Entonces, muchachos, este primero es el car y toda esta lista sería el KDR. De este KDR necesitamos extraer el car. Eso ahorita que le dé play, eso funciona. Entonces, tiene que verificarse que no sean iguales y lo otro es que debe ocurrir libre también. ¿En dónde? En el resto. Y este sería el tercero. Y el tercero, ¿cierto? Sería el KDR de la expresión. Entonces, eso es lo que verificaríamos en el caso de lambda. En el caso de lambda, si es de la forma lambda, tenemos que extraer el y y preguntar si no son iguales y debe ocurrir libre también en la expresión interna del lambda, o sea, aquí. Eso es lo que yo estoy preguntando. Bien, y ahora seguimos con el último caso que debe ocurrir libre. ¿En dónde? Cuando es del tipo expression, ¿cierto? E1, E2, entonces debo preguntar si ocurre libre, ¿cierto? En el car de expresión o ocurre libre, ¿cierto? En el KDR de expresión. Recuerden pues, Profe, que esto una viene en forma pregunta. de listas. Dígame. ¿No tiene que colocar la variable para la recurrencia? Sí, en la recurrencia toca mandarla. Entonces, debe ocurrir libre en el car de expresión o en el KDR, ¿cierto? También en el Entonces, anterior, profe. Sí. Entonces, vamos a darle play a esto. Bueno, aquí me faltó acá. Es que es con doble C, pero tengo pereza de escribirlo, entonces así. Entonces miren las expresiones, por ejemplo, lambda x, y, por ejemplo, lambda x de y, ¿cierto? Como ven, es una lista que contiene la palabra lambda, una lista que contiene a x y y. Entonces vamos a evaluar, ¿cierto? Algunas de ellas, ¿sí? Por ejemplo, ocurre libre, ¿cierto? Por ejemplo, en esta expresión, lambda y x, ¿cierto? Entonces, yo les hago una pregunta. ¿Ahí x ocurre libre o no? Está En esa ligada. primera expresión. Está ligada, ¿cierto? Bueno, aquí voy a colocarle comillita. Entonces, como ustedes pueden ver, en esta debe ocurrir ligada, perdón, ocurre libre. Entonces debe dar verdadero. ¿Por qué ocurre libre? Porque está aquí solita y no depende de este y.
En su lugar, ocurre libre, ¿cierto? Por ejemplo, pregunto por Y, ¿cierto? Y esta debería ocurrir ligada. Como si ustedes pueden observar, Uf, ¿cierto? Ocurre libre, ¿cierto? Pues ahí da falso, porque Y es igual al lambda del X. Y miremos otro caso, ¿cierto? Miremos otro caso con respecto a X, y lo que vamos a hacer es meter aquí un lambda interno. Ustedes van a decir si ocurre libre o ocurre ligada. Lambda, perdón, esto aquí hay que abrir paréntesis. Lambda X, Y. Entonces yo les hago la pregunta a ustedes. ¿Ahí ocurre X libre o ligada? Ligada, profe. Ligada, ligada. Va a ocurrir ligada, ¿sí? ¿Por qué? Porque no es libre, porque pues está metida acá, o sea, es dependiente. Entonces, no, o sea, ocurre libre, aquí no es diferente, pero acá adentro ocurre ligada. Y un último ejemplo, ¿cierto? Profe, ¿cómo así que Usemos el libre o ligada? ¿Cómo? ¿Cómo así que libre o ligada? No, es que Uy, muchachos, está apenas entró perdidísimo. tarde, profe. llegué tarde. Ah, no, ahí sí ya le toca, muchacho, Estaba porque pues durmiendo. No, ya me toca volverme como media hora. Entonces, igual ya casi voy a cambiar de tema. Entonces, ya ahí Hernando lo siento, pero ya le toca revisar. Sí, me la puso muy dura. Entonces, acá, muchachos, yo les hago una pregunta. ¿X ocurre libre o ocurre ligada? Ligada. Libre, Libre, ligada. ¿Quién vota por libre o por ligada? profe, ligada. Hace una libre y una ligada. ¿Qué Recuerde pasa? que ocurre en alguna de las dos. Es un OR. Entonces, Entonces, este es E1, ¿cierto? Y este es E2. Y en E2 ocurre libre. Por lo tanto, va a ocurrir libre. libre. ¿Cierto? Ajá. Perdón, siempre me olvidó aquí la comillita de símbolo. Entonces, aquí va a ocurrir libre, ¿cierto? Porque tenemos E1 y E2. ¿Listo, muchachos? Entonces, bien. Yo igual les Profe, voy ¿puede a colocar. colocar el código? ¿Puede colocar el código y le tomo screen? Ahí, eso ahí. Ya. Vale, igual yo se lo subo. Vale. Listo, muchachos. Entonces, bueno, está el procedimiento de Curse Freeze. Entonces, bueno, ahí está. Se sacaba del libro. Entonces, muchachos, a esto se le conoce como ligadura. Ahora vamos a hablar del alcance, ¿cierto? El alcance de una variable es la región donde ocurren todas las referencias de dicha variable, es decir, donde ella es visible. Entonces, observemos. Variable x1, ¿cierto? La variable x2 y la variable x3. Entonces, yo les hago una pregunta. ¿A quién estoy referenciando aquí? ¿Y por qué? De X3, Exactamente. ¿Y por qué estoy referenciando x3? pues yo me guío por los paréntesis, profe. Por el que es el X que ocurre en el lambda, ¿no? Porque No, y no está solo dentro por del el hecho de lambda. lambda, es lo primero que ella está viendo. O sea, lo Por eso primero que la el variable. X que ocurre en el lambda. Exactamente. Lo cercano? primero que ve, ¿cierto? Lo primero que ve es ese lambda, esa X. Bien, ¿y esta X a quién está referenciando? Ahí lo dice, ¿no? ¿Por qué? Porque es el primer X que ella puede ver. Y acá estoy referenciando a X3. X1. No, X1. X1, X. ¿Sí? Es que este ejemplo es muy bueno porque yo puedo sobreescribir referencias, ¿sí? Entonces yo puedo tener varias X a diferentes niveles, ¿sí? Entonces, miren este nené, ¿cierto? Pillen este nené. Entonces, el Z, ¿cierto? Vamos a pintarlo aquí. El Z vive aquí, ¿cierto? El Z vive aquí. Entonces, vamos a ver, el Z vive ahí, ¿cierto? El alcance de ABC, ¿cierto? El alcance de ABC viene siendo hasta acá. Perdón, es este el alcance de ABC. Este es acá interno, ¿cierto? El alcance de esta A, ¿cierto? De esta A. Pillen que ahí A se sobrescribe. Y bueno, el alcance de F, ¿cierto? Viene dado por esto. Bien, muchachos, entonces, aclarado eso,
esta A que ve aquí, ¿cierto? Esta A que se ve ahí, ¿cierto? Refiere a esta A. Pillen que esta A, ¿sí? ¿A quién referencia? A la primera. A la primera. Son cosas que ustedes deben tener presentes, ¿cierto? Porque, digamos, la visibilidad de las variables es la primera que se encuentra. Eso es un concepto que ya voy a introducir que se llama ambientes. Es la primera A que encuentra. Resulta que esta A se crea después de que se referencia a esta A. Y eso es muy importante para que ustedes tengan presente a la hora de realizar cálculos. Miremos este ejemplo, ¿cierto? X3, Y4, ¿cierto? Con los LEDs. Yo en los ejercicios les voy a colocar un LED por ahí de 25 líneas para que lo analicen. Sí, pues para que no me salgan ahí, profe, es que usted hizo las preguntas fáciles en los talleres y en clase y usted me preguntó algo difícil. Entonces, pues para que las dos cosas estén bien establecidas. O pregunta fácil en el parcial. ¿Y por qué? ¿Y por qué hacerlo al revés? Hay que hacerlo al revés. Bueno, vamos a ver si la propuesta de Brian cala. ¿Sí? Depende de... Yo creo que voy a estar haciendo con un chocolatico. O sea, usted tiene que asegurarse que cuando yo esté haciendo el parcial, yo esté comiendo algo bacán, algo dulce. Por ejemplo, un chocolatico, más melo, un pancito dulce. Si envía su domicilio, se puede hacer, se puede solucionar eso, no hay problema. ¿Se lo envía por rápido o qué? Le envía un Se puede desayuno. solucionar ese domicilio. Ah, vea pues. Bueno, de pronto... Yo lo llevo al bici, profe. De pronto ustedes son los héroes de este curso. A ver, muchachos. Entonces observemos. Este Y4, ¿cierto? Este Y más Y5, ¿qué valor toma el Y? ¿Qué valor toma el Y? ¿Qué, profe? Este Y, ¿qué valor toma? 4. 4, ¿cierto? Bien. Ahora, este X, ¿qué valor toma? ¿Cierto? Y este Y, ¿qué valor toma? A ver. Este Y toma 9. Ah, no. Sí, ese Y toma 9. ¿Y el X? Perdón, ese Y no toma 9. No. 5. 4. Eso en el carrito de los bomberos. Y este X toma el valor de 9, ¿cierto? Entonces sería 9 por 4. 9. ¿Cuánto es 9 por 4? 36. 36. Y ahora, este bebé de acá, ¿qué valor toma? Uy. 39. No, pues toma 3, ¿cierto? Ajá, sí. Oh, Y pues efectivamente da 39. Muy bien. Esto efectivamente da 39. Dado eso, muchachos, esto lo hacen ustedes. Les voy a dar unos... No lo vayan a meter a Doctor Racket. La idea es que lo vayan resolviendo paso a paso, ¿cierto? Entonces, ustedes me van a decir qué valor toma esa expresión, ¿cierto? O quieren que la haga yo y yo les coloco una mejor. Yo les coloco una más mela. Intentemos a ver qué pasa. no, profe, primero la normalita, profe. No, normalita no. Si quieren yo hago esta y les coloco una bien buena, ¿cierto? Dale, pues. Bueno, ya me incliné por eso. Entonces, bien, muchachos, vamos a observar cada uno de estos nenes, ¿cierto? Este X y este Y, ¿cierto? Este X, ¿de dónde viene? Este X depende de este de acá. Y este Y depende de este de acá. Aquí es claro que esto vale 3. Ahora bien, si ustedes observan, X está preguntando por Y, pero aquí hay una trampa, ¿cierto? Resulta que él todavía no ve este Y, sino que este Y corresponde al anterior, ¿cierto? Él únicamente ve las variables que están por arriba de él. Él no puede ver este Y todavía. Hagan de cuenta que esas variables se crean al tiempo. Y este Y depende de este X, ¿cierto? Que vendría siendo este de acá. Entonces, aquí se arrastra el 6, ¿cierto? Y vale 6 y por lo tanto X vale 6. ¿Cuánto es, muchachos? 3 más 2 más 3. Perdón, 6 más 2 más 3. ¿Cuánto es eso? 11. 11. O sea que este bebé retorna 11. O sea, todo este pedazo, ¿cierto? Todo este LED, ¿cierto? Como existe, se convierte en un 11. Ahora bien, muchachos,
Este 6, este X, ¿a quién ve? A6. A 6, ¿cierto? Muy bien. Y por lo tanto, todo este bebé, ¿en qué se transforma? 17. 17. 17. Muy bien. Y ahora, miremos este Y, ¿cierto? Este Y, ¿a quién está viendo? Al 10 la noche. Al Al 8. Y, al 8, exactamente. Al Y en 8. ¿Y qué hace con él? Lo suma. Lo suma. Y por lo tanto, este pedazo, ¿cuánto vale? 25. 25. Ah, me Perfecto. cagaron 5, profe. 25. Y bueno, y ya aquí ya hemos resuelto esto. Aquí hay una multiplicación y esto se va a multiplicar por este bebé de acá abajo. Ahí dice x igual a 4 y hace la resta entre x y y. Aquí es claro, ¿cierto? Que esto vale 4. Y este y, a ver cuánto termina valiendo. 7. Ese y termina valiendo 7 porque ¿ve? Este y, ¿de dónde está el cursor? Que en amarillo casi no se ve. Aquí. Ah, ya lo vi. Este y termina siendo este y de acá. Entonces, 7 menos 4, ¿cuánto es? 3. 3, ¿cierto? Y esto es 25 por 3. ¿Cuánto es 25 por 3? 75. 75, ¿sí o no? Vale, nosotros podríamos decir que estamos mintiendo, ¿cierto? Entonces, ¿cómo probamos esto? Con la ayuda del doctor Raquet, ¿cierto? Entonces, vamos a hacerlo LED, así bien melos, ¿cierto? LED, X6, áreas de definiciones, ¿cierto? X6, Y7, ¿cierto? Cerramos el área de definiciones y ahora viene la operación que vamos a hacer, ¿cierto? Cerramos el área de definiciones y ahora viene lo bueno, ¿cierto? Ahí cerré y aquí viene el área de... Entonces, LED, ¿cierto? Abremos el área de definiciones, Y8, ¿cierto? Y ahí cerramos el área de definiciones. Luego viene una linda suma, ¿cierto? De un LED, que es X6, área de definiciones, y YX, ¿cierto? Cerramos el área de definiciones. Más, ¿cierto? X de LED, ¿cierto? Área de definiciones, Y3, XY, ¿cierto? Y aquí viene lo que hace, más X de Y, bueno, 2Y, podemos dejarlo así. Y ahí cerramos ese LED. Y ahora esto suma con, cierro la suma, cierro el LED y esto lo suma con Y, ¿cierto? Cierro este LED y cierro este LED. Ah, bueno, aquí me faltó que justo después de aquí viene una multiplicación. Me faltó ese pedacito. Bueno, aquí lo acomodo con mucha pasión. Listo. Y aquí cierra usted y cierra usted. ¿Y esto lo multiplico con quién? LED X4, ¿cierto? Área de definiciones y menos Y X, ¿cierto? Y cerramos el bebé, ¿cierto? Vamos a darle ROM para saber si está bien. Y bueno, no nos va a mostrar el resultado directamente, entonces lo pegamos acá y efectivamente nos devolvió 75. ¿Listo? Entonces ahí está. Entonces bien, muchachos, hecho ese nene, ¿cierto? Hagan este otro nene, ¿listo? A ver cuánto les da. Y yo ahora les voy a mostrar uno bien, bien bueno, ¿listo? Manos a la obra, muchachos. Me dicen cuánto les da. Ese lo hacen rapidito, ¿sí? Ese es un rapidón.
Listo. Vamos, muchachos, ¿cuánto dio ese nene? 36, no mentiras. Profe, espere, 86. No, pero 36. espérame. Creo que no. 36, alguien Ah, dice que no. 36. No. Espere, es ¿No? que no había Ah, visto la bueno. cosa. No. Vale, pues. Yo ahorita les tengo uno que extraje de las profundidades del infierno. Vamos, muchachos, ustedes pueden. ¿Cuánto les dio? Profe, ¿me puede explicar un momentico? Una cosa es que aquí yo no entiendo. Sí. Cuando tomas la Y, tomas la de arriba, o sea que quedaría 7 menos 6, eso me da 1, obviamente. Y pues X también toma el de arriba y me quedaría 6. Sería 6 y 1. Estás equivocado. No, ¿sí? Estás equivocado. Este X toma un valor distinto a No, profe, este el de X. arriba, el de arriba, el de arriba. El de LED, ¿Qué el que pasa, está enseguida de qué LED. pasa con este? ¿Cuál? ¿Cuál? No, profe, el de abajo. O sea, yo estoy hablando de la X que está arribita, esa que está en el cursor. ¿Esta? Esa toma el valor de 6, No. Mire. ¿no? No, porque es 7 menos Ah, 6. sí, no había visto, sí, 7 eso que no, menos 6. sí, es lo que no había Es visto. 7 menos 6. Ujú. ¿Sí? Exactamente, exactamente. Bueno, entonces voy a hacerlo, ¿cierto? Porque ya les tengo un ejercicio mucho mejor, ¿cierto? Entonces, esto es, este X toma el valor de 1 y Y, pues no tiene más opción que tomar 7. 1 por 7, 7, ¿cierto? Todo este pedazo da 7. Y este X 6 y 7 más 6, ¿cuánto es? 13, 13. ¿cierto? Esto de haber dado 13. Ustedes lo pueden comprobar en el doctor Raquet, ¿cierto? El doctor Raquet, es su amigo fiel, ¿cierto? Su amigo fiel. Obviamente las preguntas de esto no estarán relacionadas al resultado que da, sino a lo que da internamente. Porque pues si no, pues sería muy fácil, ¿cierto? Se lo mete en el doctor Raquet y ya está. Y pues esa no es la idea del parcial. Entonces, LED X6, ¿cierto? Y7, ¿sí o no? ¿Qué hace? Más, y metemos un LED, ¿cierto? X menos Y6, ¿cierto? Ese es el área de definiciones. Y ahora vamos al área de ejecución. Por X, Y, ¿cierto? Y acá, ¿cierto? Metemos el X sencillamente. Y eso nos debe de dar 15. 13, qué pena. Efectivamente nos dio 13. Entonces, bien, muchachos, aquí viene el amor de verano, ¿cierto? El amor de verano. Ok, aquí viene su amor de verano. Espero les haya ido muy bien con los amores de cuarentena. Y les voy a presentar su amor de verano, ¿cierto? Ay, no. Ah, se perdió, se perdió. Bueno, no importa, volveré a tomar el screenshot, no importa. Les voy a traer cosas desde el Averno, ¿cierto? Esto fue un examen que se hizo en el año 2015. A ver, muchachos, ¿cuánto da ese nene? ¿Lo ven? Bueno, ahí cierra ya paréntesis, ahí está. Entonces, muchachos, les voy a dar unos 10 minuticos para que ustedes lo hagan, pero háganlo bien porque yo en el examen yo no les voy a preguntar cuánto da eso, sino cuál es el valor del X en tal expresión, ¿cierto? Porque pues si no, no es divertido, ¿sí?
Entonces, pues Mm, claro, ¿Cuántos minuticos, profe? ¿10? ¿5? 10 minuticos. Sí, y usted Bueno. me van a decir cuánto vale cada pedacito, ¿sí? Así bien melo. Entonces, voy a apagar la cámara como señal de que debo de cortar aquí. ¿Listo? Háganle pues, me van preguntando.